Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos los historiadores es por qué nos están comiendo el mandado, ¿no? Otras personas que no son historiadores y que a veces difunden mal la historia. Y bueno, con esto no quiero decir que todos los que no sean historiadores no sepan, porque hay personas autodidactas que incluso saben mucho más que algunos historiadores, y bueno, pues me consta. Pero me refiero a este tipo a veces de bestsellers. Hay bestsellers que sí están bien hechos, pero hay otros que más que nada son sensacionalistas y pues como que difunden más el chisme. Y que no se malentienda, a mí me encanta el chisme, pero creo que aún el chisme tiene que estar bien investigado. Si no, pues no es un buen chisme, ¿no? Es es un chismerío. Y no sé, a lo mejor también otra cosa que sucede y que igual pecamos los historiadores, digo, me estoy incluyendo un poco en el gremio porque ya casi termino esta formación, aunque personalmente yo creo que todavía tengo mucho que aprender y bueno, no me consideraría todavía así una historiadora en la extensión de la palabra, sino más bien una difusora, porque bueno, pues como saben estoy ahí todavía en mi proceso de tesis, pero bueno, eso es aparte. Yo decidí meterme en este mundo de la historia de manera profesional. Antes estaba, pues en el ámbito de los aficionados, ¿no? Y no comprendía yo por qué a veces los historiadores, pues en ese tiempo cuando yo era aficionada no nos tomaban en cuenta, ¿no? Y ahora parece que es al revés, ¿no? A veces ese mundo que es un poquito más interesante, que se difunde más, pues no los toma en cuenta los historiadores, ¿no? Porque a lo mejor dice esto es aburrido, esto es muy serio y pues no llama a la gente. Entonces, de los dos lados se sufre. Y bueno, ahora comprendo a los historiadores también, ¿no? Porque igual también, bueno, cuando era aficionada había quienes podían, detectar ciertos errores de manera muy rápida con esa formación que tenían. Y también, ¿cómo les diré? Bueno, pues cierto modo de pensar, ciertas perspectivas que pues sí te confiere este ejercicio profesional. No, con esto, repito, no quiero decir que los autodidactas no lo tengan, hay muchos que lo tienen y que se lo han forjado, pero sí, en otros también puede haber, pues, ciertas carencias de estas consideraciones que muchas veces precisamente solo investigan el qué y pues, pero no saben del cómo, ¿no? Entonces, en la historia hay muchos qués, muchas formas de qué es, ¿no? Entonces, muchas veces se preguntan cuál es la verdadera historia, ¿no? Y bueno, digo verdadera así entre comillas, porque la verdad es un concepto demasiado relativo en las ciencias sociales, incluso en las ciencias naturales, pero en ciencias sociales mucho más, y pues no van a encontrar un qué absoluto. Y muchas veces, si no tienen estas perspectivas de análisis, a veces se casan con un solo qué, que sería una versión más que nada de la historia, y no realmente, pues eso no es la verdad absoluta, como algunos, les digo, se casan con una versión y ya lo piensan y lo difunden así. E incluso se pueden casar con chismeríos, y eso es lo preocupante, o con tendencias ideológicas. Pero bueno, otro defecto que le veo a mi gremio, o a donde pretendo estar, porque les digo, todavía no me considero bien así, es que muchas veces si se organizan algunos actos de conferencias o de difusión, pues hay que hablar con la verdad. Para nosotros puede ser muy interesante, pero a lo mejor para otras personas, y sobre todo también hablo del público que a lo mejor no está, pues, habituado a ciertos términos que utilizamos en esta profesión o a otro tipo de lenguaje, pues se le puede hacer bastante aburrido. No sé si ya lo había mencionado, pero esto puede ser que empezamos de una manera muy formal, ¿no? Estas difusiones muy seria, y a lo mejor ya cuando intentamos recuperar ese público, pues ya lo tenemos dormidos, ¿no? Ya los tenemos dormidos. Espero que no suceda eso con mis videos, ¿no? Yo he hecho muchos videos, pero no sé, igual y pasa eso, ¿no? Una vez me comentaba una amiga que pues ella como le gusta la historia de por sí, ella estaba muy divertida viendo mis videos, y que su familia ya decía, ya quita eso, ¿no? Porque pues ya su familia no se le hizo que fuera algo entretenido, ¿no?
Entonces, también nos queda ese reto, ¿no? Capturar la atención de ese público, que por eso se va mejor con lo que les digo, ¿no? Con el chismerío, porque eso sí, parece interesante. Entonces, híjoles, nos queda, pues resolver bastantes problemas para la difusión de una historia un poco más responsable, así como se hace en la divulgación de la ciencia. Creo que ahí hay más, pues, preparación al respecto y ahorita para preparar a las personas en una difusión y divulgación de la historia, pues es menos, pero por ejemplo yo he visto en la UAM que sí lo incluyen, por ejemplo, en la maestría que ellos tienen, creo que es algo muy necesario, es algo que sí deberíamos de preocuparnos por estar pues estudiando también, o sea, como les digo, y en este caso también se aplica, no solamente importa el qué, sino el cómo, pero no solamente el cómo investigar, que eso sí lo tenemos, sino digo, en la formación profesional, sino el cómo difundirlo, cómo hacerlo llegar a las personas. Entonces, de aquí se dan muchas confusiones. Y bueno, eso nada más es como algunas preguntas que tengo. Ahorita no tengo las respuestas, pero vamos a buscarlas, vamos a ensayarlas, porque creo que todavía estamos en un ámbito bastante confuso. En esta contingencia me la he pasado viendo también los webinars que organizan precisamente historiadores al respecto, y pues sí, es una reflexión importante. Ahorita tenemos esta oportunidad de las redes sociales que sí nos pueden acercar un poco al público, pero digo, mientras, siempre y cuando no los dormamos. Espero que no se hayan dormido. Bueno, hasta luego. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio festejaba entre risas, libaciones y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos, o sea, el 2020. No, no se crean. Lo que me faltaba decir, aunque sí es cierto eso, el 2020 bueno, ya estamos hartos de estar encerrados, pero ni modo, hay que tener paciencia. Lo que se me olvidaba decir es que aparte tenemos que lidiar con la idea de que los historiadores nos han mentido, ¿no? La historia oficial y todo esto, aunque en México no existe una historia oficial como tal, ¿no? A mí me comentaba una vez un historiador que cuando yo todavía no entraba en este ámbito, que la historia oficial pues tendría que ver con algo que prohibiera el Estado. O que finalmente pues también el gobierno revisara todo esto, algo así como se dio en la Alemania nazi, cuando se quemaban los libros y se prohibían ciertas cosas, ¿no? Aquí en México no es así, o sea, si buscamos información la encontramos, y hay libros supuestamente prohibidos que en realidad no lo están, los podemos conseguir. Y hay información que simplemente también está en los archivos, pero bueno, pues también no es tan fácil buscarla, ¿no? Lo que sí es que la preparación que nos da pues esta historia básica, y bueno, que es lo que ellos manejan como historia oficial, que aunque digo realmente pues no tendría que ese sentido tan estricto del término, pero lo que manejan pues es con esto de la escuela básica, que sí tendría una tendencia, y no es tanto que nos mienta, pero sí nos oculta ciertos aspectos, ¿no? Aunque también hay que entender que esto es una historia básica, no se puede tratar ahí todos los temas, es un primer acercamiento, y aunque anteriormente yo sí le notaba que tenía un poco más tendencia, y era precisamente esta tendencia que viene desde los tiempos del porfiriato, más o menos congruente con esa manera de ver la historia de ese tiempo, pero incluso más atrás, ya venía de cómo la miraron, por ejemplo, los españoles, ¿no? Y después, bueno, también con una mirada post-revolucionaria, que también se modificó un poco, pero bueno, ahí sí encontraba un poco más de tendencia. Actualmente creo que se ha manejado de una forma más neutral, ya no encuentro ahí que manejen tanto historias de héroes y villanos. Entonces, si ven los libros de la CEP actuales, ya no tienen eso, pero repito, sí es un acercamiento solamente, ahí no van a encontrar todos los detalles. Pero bueno, por eso también se le ha juzgado, y ahora se piensa que también los historiadores, porque no se da a conocer mucho nuestro trabajo, lo que investigamos, no se difunde tanto, y entonces dicen los historiadores nos han mentido, la historia oficial nos ha mentido, o sea, como si fueran equivalentes, y no nos creen, y entonces le creen más al chismerío. O a personas poco profesionales. Y bueno, vuelvo a repetir esta idea, no digo que todos los que no estudian historia no la sepan, no la sepan, algunos saben incluso más, pero sí se necesita pues cierta ética, cierto sentido de la responsabilidad para poder
difundirlo de una manera correcta, y en muchas ocasiones también el método, que el método también puede ser intuitivo y algunas personas lo tienen, pero cuando no, pues a veces se pueden estar equivocando y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, otro problema que tenemos ahí. Y otra cosa que pasa es el manejo de ciertas agendas ideológicas que a veces se tratan de transmitir por medio de la historia, ¿no? Y lo cual, bueno, pues eso yo no estoy de acuerdo, aunque hay algunos casos y en algunas personas que dicen, bueno, es que vamos a aprovechar esto para hacer una labor social o una labor identitaria, entonces ciertos objetivos que sí podrían parecer loables, ¿no? Yo creo que la historia tiene que ser por la historia misma, pero sí a veces están estos objetivos, pero esos objetivos incluso son un poquito mejores, que hay veces que ya se tergiversan hacia otros objetivos cuyo propósito ya es pues manipular e implantar una ideología determinada, ya no solamente al pasado, sino al presente, pero por medio del pasado. Y eso he visto que también hacen algunos por ahí de los que hacen los bestsellers y esto, de incluir una agenda política. No todos, pero sí, sí hay quienes lo hacen, y entonces pues yo creo que eso tampoco se vale, ¿no? Hay que distinguir lo que es política y lo que es la historia. Y bueno, también a nivel gobierno se llega a hacer, ¿no? Pero es como prácticas institucionales. Tendríamos mucho de qué hablar acerca de ciertos pues problemas y cuestionamientos de cómo se difunde y cómo manejamos la historia. Pero aquí entonces nada más ponemos los temas sobre la mesa. Les digo, esto pues no se resuelve de un día para otro, pero hay que estar conscientes de que existe. Y ya no funciona mi cámara web, ya de plano, como ya le traté de arreglar y todo, se descompuso, así que voy a tener que hacer ahora los videos con el celular. A ver cómo le hacemos para el especial de Navidad y Guerra de Reforma, pero pues ya andaremos por aquí. Hasta luego.